De la presidenta de la mesa. Los suscritos: Laura Teresa Zárate Quesada, Belén Rosales Puente, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, Francisco Elizondo Salazar, José Salvador Rosas, Juan Martín Reina García, Francisco Javier Garza Arecós, Juan Patiño Cruz y de la voz Patricia Guillermina Rivera Velázquez. Diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 67, apartado 1, inciso E, 93 y demás relativos de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado. Sometemos a la consideración de este órgano colegiado iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, párrafo segundo, inciso D, G, H y M de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. De acuerdo a estadísticas en el Estado de Tamaulipas, la principal discapacidad registrada es la dificultad para caminar y moverse, pues un 58.3% de las personas, la discapacidad visual 25% y la discapacidad auditiva 11.4%. Esta información, generada a través de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del INEGI, indica que en el 2010 el Estado había 1.566.453 personas con discapacidad. Ahora bien, los datos generados a través del apartado de salud y gobierno señalan que en el Estado la mayoría de las personas con discapacidad tienen entre 15 a 16 o 64 años, un 50.8%, el 40.9% tienen 60 años y más, mientras que el 8.2% tienen menos de 14 años. En este sentido, la ONU ha procurado mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con discapacidad ganó más aceptación internacional. Asimismo, en 1971 y 1975, en la Asamblea General y la Declaración de los Derechos de los Discapacitados, respectivamente, se fijaron las normas básicas para el trato igual y el acceso a los servicios que aceleran la integración social de las personas con esta condición. Asimismo, en el Año Internacional de los Impedidos, celebrado en 1981, se adoptó el lema plena participación y la igualdad, definidas como el derecho de las personas con discapacidad a partir plenamente en la vida y el desarrollo de su sociedad, debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas en pro de la igualdad de oportunidades, los discapacitados seguían siendo discriminados. Es por ello que la Asamblea adoptó en 1991 los principios para la protección y mejoramiento de la salud mental y apoyo en 1994 una estrategia a lo largo plazo para promover el Programa de Acción Mundial para los Discapacitados. Esto en aras de buscar el establecimiento de una sociedad para todos. Desde entonces, múltiples han sido los esfuerzos internacionales para asegurar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Es verdad que con la creación de la Ley para el Desarrollo Familiar del Estado se sientan bases importantes y se avanza significativamente en materia. Sin embargo, es una realidad que se observa una serie de elementos que impiden la incorporación total de las personas con discapacidad a la vida cotidiana. Al respecto, es importante señalar que actualmente la referida ley considera a la familia como la célula básica de la sociedad que tiene como función específica la convivencia estable e integrada, el cuidado y la protección de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones interpersonales, siendo esta la que permite el desarrollo familiar a fin de que se promuevan las actividades para hombres, mujeres y menores, personas de la tercera edad y, por supuesto, las de los discapacitados. Debido a lo anterior, es evidente que la recientemente creada Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas es omisa respecto de la inclusión de las personas discapacitadas en las actividades promovidas e implementadas por el poder público, a través de las cuales se les permite un pleno desarrollo en el seno familiar. Es por eso que deberán reformarse la ley en comento, a fin de que todas las personas en nuestro estado, integrantes de familia, ya sean mujeres, hombres, menores de edad, personas de la tercera edad, incluyendo a los discapacitados, tengan las mismas posibilidades de desarrollarse dentro de la familia y en nuestra sociedad, pues solo a partir del respeto de los derechos humanos, todos los tamaulipecos estaremos en condiciones de acceder a una vida plena en sociedad. En consecuencia, se somete a consideración de este honorable Congreso del Estado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el siguiente: proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto 62º. Único. Se reforma el artículo 5, párrafo segundo, inciso D, G, H y M de la Ley del Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 5. Segundo, sin demérito de lo previsto en el párrafo anterior, en el ejercicio de sus actividades, el Poder Público del Estado. B. Desarrollar políticas e impulsar programas de protección, auxilio, rehabilitación de la familia, del menor discapacitado y de las personas de la tercera edad. G. Promoverá y coordinará las actividades desarrolladas por las instituciones que realicen actividades en beneficio de la familia, de igual dignidad del hombre y la mujer, del menor discapacitado y las personas de la tercera edad, con base en la promoción de los principios rectores de la familia. H. Propiciará la participación de la comunidad y de los organismos no gubernamentales en los programas de promoción y protección a la familia, en especial al menor discapacitado y las personas de la tercera edad. Dará preferencia a la formulación y ejecución de programas que beneficien a la familia, en especial al menor discapacitado y a las personas de la tercera edad, los que deberán contar con la asignación presupuestaria suficiente y privilegiada. Transitorio. Primero, el presente decreto inicia su vigencia al siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias. Con el permiso de la presidenta y los compañeros diputados y diputadas. Esto es una petición a título personal. Quiero pedirles a los aquí presentes si existen empresarios o algunas personas que generen cualquier tipo de empleo y que se llegue a ustedes alguna persona con discapacidad, que les den la oportunidad. Ellos lo necesitan y que se les dé una área digna para desempeñar bien su trabajo. Muchas gracias.